Hola, buen día compañeros. Yo les voy a explicar de manera resumida el proyecto final escrito dirigido a la compañía Ferrari, al director general en la ciudad de nuestro país. Ferrari, la modalidad un poco acerca de esta compañía, fue creada en 1947 en la ciudad de Maranello, al norte de Italia. Esta compañía, su objeto, la modalidad de cómo realizar su actividad comercial e industrial, su objeto consiste en la producción, fabricación, ensamble, prestación de servicios, compraventa, importación, exportación y destrucción de toda clase de automóviles, camiones y otros vehículos automotrices y de motores y de motores, los chasis y carrocerías para estos vehículos y de toda clase de partes, repuestos y accesorios para estos mismos. La adquisición y disposición de toda clase de bienes e inmuebles, de muebles también que sean necesarios o convenientes para sus fines, y en general la celebración de contratos y de todo tipo de activos civiles o mercantiles con cualquier persona física o moral que sean necesarios o convenientes para la consecución de sus objetivos sociales. Aquí las concesiones en México, Ferrari Mexico City tiene en Guadalajara, México y Monterrey. Estas, de acuerdo a su objeto social, se deben de acatar a los artículos 131, los cuales, para la Ley General de Bienes Nacionales, establece las características y disposiciones y los diferentes tipos de reglas para adquirir las concesiones e importar, como son coches importados que se dan para la venta y para la venta en nuestro país. Deben de acatarse a ciertas reglas de acuerdo al marco legal de nuestra Constitución. Las formas y régimen de la inversión que pueden realizar en nuestro país es de acuerdo a la Constitución de las sociedades, que de acuerdo a la Secretaría de Economía autorizará el uso de las denominaciones o razones sociales con las que pretenden constituir las sociedades. También la adquisición de bienes, para los extranjeros que llegan a México y pretendan adquirir los bienes inmuebles fuera de la zona, deberán presentar previamente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores un escrito en el que convengan lo dispuesto en la fracción primero del artículo 27 de la Constitución Política de nuestro país, los Estados Unidos Mexicanos, el cual dice que el Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que y cuando convenga ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes, y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena, en caso de que faltara el convenio, de perder el beneficio de la nación, los bienes que hubiera adquirido en virtud del mismo. También cuando vienen a invertir aquí en las personas morales a nuestro país, deberán de contenerse a obtener el permiso por la Secretaría de Economía para poder realizar habitualmente actos de comercio en nuestro país, por lo cual deben de cumplir con ciertos requisitos para que les den este permiso. El Registro Nacional también de Inversiones Extranjeras deberán inscribirse en el registro de las sociedades mexicanas en las que participen, incluso a través de fideicomisos, la inversión extranjeras que van a realizar. También quienes realicen habitualmente actos de comercio en la República Mexicana, siempre que se trate de inversión extranjera, los mexicanos que posean o adquieran otra nacionalidad y que tengan su domicilio fuera del territorio nacional. Algunas de las sanciones: cuando se trate de actos efectuados en contravención a las disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, la Secretaría de Economía podrá revocar las autorizaciones que les había otorgado anteriormente por los actos obtenidos, los convenios o pactos sociales y estatutarios declarados nulos, no surtirán efectos legales entre las partes ni se podrán hacer valer ante terceros. La regulación de comercio exterior aplicable para la importación de insumos y la importación de vehículos en nuestro país, dentro de la regulación aplicable
se obtiene la origen de las mercancías. Esto se podrá determinar para efectos de preferencias arancelarias, marcado de país de origen, aplicación de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas que el efecto establezca. Esos son los principales. Los permisos también que deben de obtener de previos son los cupos y marcados del país de origen, en este caso pues de Italia, que es donde se producen y se lleva toda la logística de Ferrari y los coches que lleguen a Monterrey, Guadalajara y México. También las obligaciones, los tratados comerciales aplicables a esta industria y los beneficios y limitaciones. Los tratados que se debe de acatar Ferrari son los tratados de libre comercio de América del Norte, el tratado de libre comercio de México con la Unión Europea, los tratados, el acuerdo de complementación económica entre México y los países del recíprocos que tiene, el acuerdo para el fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, y los objetivos para cumplir con algunos objetivos de aumentar las oportunidades de crecimiento entre proveedores y entre ambos países, crear procedimientos efectivos para la implementación y operación de este acuerdo y para tener una relación pues más estable y más eficiente. Las obligaciones laborales con cada trabajador y con algún posible sindicato que pueda tener es acatarse a las mismas políticas de nuestro país, que los trabajadores deben tener participación en las utilidades de la empresa, el reparto de individual de las utilidades de los trabajadores, las aportaciones de Infonavit, la prima de antigüedad, el contrato de trabajo, el salario, el descanso semanal y obligatorio, un aguinaldo, las vacaciones y prima vacacional, la capacitación y adiestramiento, la seguridad e higiene, la conservación de documentos y las obligaciones de la empresa que tenga de acuerdo respecto a los sindicatos. Uno de también los contratos colectivos, que también puede que el patrón emplee a los trabajadores miembros, pueda crear un sindicato que tenga las obligaciones, en donde los contratos colectivos tendrán los nombres y domicilios de los contratantes, las empresas y establecimientos que abarquen y entre otros. Las obligaciones fiscales en nuestro país, las principales es una inscripción o alta en el Registro Federal de Contribuyentes, expedir comprobantes, llevar una debida contabilidad, presentar declaraciones anuales y mensuales, presentar la declaración informativa de operación a terceros y entre otras obligaciones a terceros. También a presentar ante la Secretaría de Hacienda de Administración Tributaria y las obligaciones en materia de impuestos sobre la renta. Como vemos, Ferrari tiene una gran oportunidad aquí en el sector de giro automotriz. La ley de los apoyos que pueda recibir el gobierno federal y el gobierno local de Puebla, al gobierno local de Puebla, puede ser la ley de ingresos de la Federación para 2016 en la parte relativa a los estímulos fiscales, la ley para impulsar el incremento sostenible y la competitividad de la economía nacional, la ley de impuestos sobre la renta en el título relativo de los estímulos, los proyectos estratégicos para la atracción de inversión estratégica. Tenemos un fondo ProMéxico, el cual el objetivo es contribuir a la atracción de inversión extranjera directa en México a través de otorgamiento de apoyos a proyectos que impulsan el crecimiento económico nacional. Los apoyos y programas emitidos por el gobierno del estado de Puebla en materia de inversión, existe la inversión directa del gobierno, unos estímulos fiscales de educación y capacitación, y para el sector automotriz en México puede incrementar su competitividad como productor de vehículos y autopartes y así convertirse en un importante centro de diseño e innovación tecnológico. Vemos que aquí en México tienen una gran oportunidad siempre y cuando el sector automotriz se acate a nuestras leyes de importación e inversión extranjera. Muchas gracias y hasta luego.